Muy buenas noches, muchas gracias. Para mí es un honor en realidad estar aquí compartiendo con ustedes pues un poquito sobre la rehabilitación. Tuve el gusto de tener antes de mi presentación al doctor Edgar Herrera, que creo que nos ha dado una muy buena introducción sobre la rehabilitación, y vamos ahora a ver esta importancia, como bien decía él, que vamos a tocar algunos aspectos parecidos de por qué la rehabilitación es importante y en qué momento debemos considerarla. Entonces vamos a iniciar, pues primero hablando un poquito sobre qué es prevención. Muchas veces usamos el término prevención, sin embargo, ¿qué es realmente el término prevenir? Pues vamos a ver que son medidas o disposiciones que se toman de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa. Bueno, y en este caso, ¿qué es lo que nosotros deseamos prevenir cuando hablamos o nos enfocamos a todo este término de rehabilitación? Pues en realidad lo que nos interesa prevenir es la discapacidad, pero nuevamente tenemos la inquietud de qué comprendemos o qué sabemos que es discapacidad. Entonces vamos a ver que en realidad la discapacidad es un concepto pues muy amplio, abarca varios aspectos. El doctor pues nos mencionaba un poquito sobre esto y vamos a ver entonces, perdón, me salí, disculpen. Gracias. Vamos a ver entonces que en el concepto de discapacidad vamos a ver que nos referimos a deficiencias. Sin embargo, pueden ser tanto deficiencias estructurales como funcionales. Cuando hablamos sobre deficiencias estructurales, es alguna parte del cuerpo que no esté presente, digamos en alguna genesia o en alguna amputación. Pero también pueden ser deficiencias funcionales. Esto quiere decir que puedo tener la parte del cuerpo, pero dicha parte del cuerpo no está realizando el objetivo o la función de la cual fue designada. Imaginémonos un paciente que tiene una lesión de plexo braquial. El brazo pues va a estar pues con el paciente, ¿verdad? Él va a tener sus dos brazos, sin embargo la función de ese brazo no se va a poder llevar a cabo si yo quiero sujetar la botella, ya que aunque tengo el brazo, la función del mismo no se puede llevar a cabo. Entonces, pues vemos que las deficiencias pueden ser tanto estructurales como funcionales. Sin embargo, no solo esto abarca la discapacidad, también vamos a ver limitaciones de la actividad. Limitaciones de la actividad es toda aquella cosa que tiene que ver con nosotros mismos que no podemos realizar. El doctor mencionaba en su charla actividades de vida diaria. Pues sí, son actividades, todas aquellas cosas que yo hago conmigo misma, el alimentarme, el vestirme, el asearme, el bañarme, ¿verdad? Todo esto, la limitación que yo tenga para realizar una de estas actividades, pues también entra dentro del concepto de discapacidad. Y por último también tenemos la restricción en la participación. Esto ya es un poquito más social, de cómo yo me voy a desenvolver con el medio que está a mi alrededor, con la sociedad. Entonces nos damos cuenta que muchas veces teníamos el concepto de que discapacidad se refiere simplemente a la ausencia de algo físico. Sin embargo, nos damos cuenta que es un concepto mucho más amplio que va a no solo ser de deficiencias estructurales, funcionales, sino también lo que me limita a mí, conmigo misma, y lo que me limita también en la sociedad. Y esto, ¿cómo interacciona? Pues obviamente la persona, el ser humano, con las características de la sociedad en la que vive. Pues les traje esta imagen que me pareció muy simpática. Si se dan cuenta, es una persona utilizando silla de ruedas, ¿verdad? Llegó, pues ahí no miramos tampoco que lo esté alguien ayudando, que esté alguien llevando la silla de ruedas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ya tiene que entrar? Esta es pues una caricatura, ¿verdad? A las puertas del cielo se encuentra con que el arquitecto que diseñó esto pues no pensó tanto en barreras arquitectónicas como hablaba el doctor, ¿verdad? Entonces puede ser que el paciente acá pues se trasladaba de una manera independiente, él solito. Sin embargo, al ver las escaleras pues ya tiene dificultades para movilizarse. Entonces nos damos cuenta que la discapacidad no solo va a ser cómo yo estoy, sino cómo me voy a desenvolver o las características de la sociedad en la que vivo, si me permiten a mí desenvolverme de una manera adecuada a pesar de mi discapacidad. ¿Qué tipos de discapacidad podemos encontrar entonces? Físicas, antes eran como las más comunes o las que uno más puede
apreciar o visualizar, ¿verdad? Sin embargo, pues también contamos con discapacidades intelectuales del aprendizaje, sensoriales, ¿verdad? Aquellas personas que requieren aparatos para escuchar o requieren alguna ayuda visual, ¿verdad? Y cognitivas, que también pues la relación ya con el entorno, ¿verdad? Alguna discapacidad en esas áreas. Y estas discapacidades pues también pueden ser temporales o permanentes, ya nos comentaba el doctor, ¿verdad? Puede ser una fractura que podemos recuperarla, o pueden ser ya lesiones pues más severas que ya vamos a considerarlas permanentes. Y estos también no todas son iguales, ¿verdad? Pueden haber en algún grado de ligero, moderado, grave y completo. Entonces nos vamos dando cuenta que esto también va un poquito, nos ayuda a comprender más cómo ciertas personas pueden recuperarse de una manera más favorable que otras. Nos preguntaban hace un momento ahí atrás cuándo se dice que una persona está ya recuperada, ¿verdad? Sin embargo, pues va a depender de todos estos aspectos, cómo es la enfermedad o la patología que llevó al paciente a la discapacidad de base, y también algunas complicaciones que puedan darse en el transcurso, ¿verdad? Entonces, pues es algo un poco más complejo de lo que a veces quisiéramos que fuera. Vamos a ver entonces que pues todo esto de discapacidad es importante para nosotros porque va a afectar en la calidad de vida del paciente. Que entendemos nuevamente, ahora volviendo a los conceptos, como calidad de vida, que es la percepción individual de la persona y en el contexto en el que vive, relacionado con sus metas, expectativas y estándares e intereses. Si nos damos cuenta, algo importante acá es una percepción individual, ¿verdad? Por más que yo quiera que el paciente o que la persona tenga la calidad de vida o que aspire a la calidad de vida que yo quiero, pues la persona tiene una expectativa diferente. Entonces, importante es esto, tomarlo en cuenta, porque todo en rehabilitación, como bien mencionaba el doctor Herrera, pues trabajamos en un equipo que se va a centrar en objetivos. Sin embargo, pues lo más importante es saber también qué quiere ese paciente, hacia dónde quiere avanzar, porque entonces es más fácil integrarlo en el equipo de rehabilitación y trabajar en conjunto tanto con el paciente como con la familia y todo el equipo de rehabilitación. Y también la otra cosa que nos interesa mucho es la independencia, que por independencia vamos a entender que es un nivel de funcionamiento para preparar, iniciar y organizar actividades por uno mismo, ¿verdad? Entonces, básicamente es hacer las cosas por mí misma, no necesitar la ayuda de una asistencia externa para realizar las actividades. Entonces, pues esto es importante para nosotros debido a que necesitamos basarnos en esto, en tanto en la independencia y en la calidad de vida del paciente, la que tenía, la que desea tener, para también basar en qué vamos a hacer en el aspecto de la rehabilitación y prevenir también la discapacidad. ¿Qué patologías entonces, como bien mencionaba antes el doctor, pueden causar discapacidad? En realidad, pues ya nos mencionaban anteriormente que todas las patologías pues pueden causar de varias áreas médicas. Sin embargo, pues vamos a repasar un poquito el evento cerebrovascular, una lesión medular, pacientes con amputaciones, Guillain-Barré, traumas craneoencefálicos, heridas por arma de fuego, que aunque en realidad esto no es una patología como tal, pues muchas veces ahora miramos paciente ingresa por una herida por arma de fuego, ¿verdad? Y que las secuelas pueden ser variadas dependiendo del área lesionada y pues que el arma también con la que fue atacado. Lesiones de nervio periférico, quemaduras, trastornos del desarrollo psicomotor, parálisis cerebral, espina bífida, distrofias musculares, artritis, osteoartritis, esclerosis lateral amiotrófica, fracturas. En realidad, si nos damos cuenta, todas las ciencias médicas tienen alguna enfermedad que puede generar discapacidad. Aquí mencionamos algunas, sin embargo, pues son muchísimas y ustedes pueden desde este momento pensar en qué patologías ustedes han visto en sus trabajos que puedan crear esta limitación en las actividades de los pacientes, que cambien ese estilo de vida, que lo hagan menos independiente y entonces empezar a pensar, bueno, tengo una patología, determinado paciente, bueno, ¿qué puedo hacer por este paciente? Vamos a ver entonces un poquito a recordar, bien allá nos decían
que en pregrado pues no pasamos o no, tal vez no conocemos tanto de rehabilitación, pues vamos a ver algo que sí vimos en pregrado, pero que es importante recordar. Los niveles de prevención, pues estos fueron creados pues precisamente de una manera como lineal para prevenir ciertas complicaciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver que las medidas de prevención primaria, que se basaban en la promoción y en la educación de la salud, las secundarias en un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, y en las terciarias, ahí es donde empezábamos, cuando éramos estudiantes de medicina, a escuchar sobre la palabra rehabilitación. Era como el último eslabón, cuando ustedes ya pasaron, pues si no sirvió la prevención primaria, pues ya dieron tratamiento y tampoco funcionó, ¡ay! Entonces ahí, recuérdense, rehabilitación, ¿verdad? Así es como muchas veces lo aprendíamos debido pues a que nos lo enseñaban de una manera como lineal. Sin embargo, la rehabilitación está presente en todas las etapas y ha dado quizá de origen también a hacer una mejor prevención primaria, secundaria y por supuesto la terciaria. Entonces vamos a ir viendo que no podemos ubicar a la rehabilitación únicamente en el último eslabón de la medicina, sino que debemos pensar en ella desde los inicios. Para la prevención primaria, pues un ejemplo fácil de evocar a nuestra mente es aquella mamá o aquella joven que está interesada en ser madre, ¿verdad? Todos los cuidados que damos de pastillas prenatales, el ácido fólico, ¿verdad? Con la intención de evitar defectos en el tubo neural. Pero ¿qué pasa si en Guatemala es muy frecuente que las mujeres pues no planifican un embarazo o se dan o se percatan que están embarazadas ya varios meses de haber iniciado la gestación? Si nos recordamos, pues el tubo neural se va a formar en el primer mes de embarazo. Las 4 primeras semanas pues son las más importantes. Entonces se dieron cuenta que necesitaban dar estas pastillas o este suplemento no solo a mujeres embarazadas, sino a toda mujer en edad fértil. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo precisamente de prevenir defectos en el tubo neural y prevenir secuelas de un paciente con alguna enfermedad en mielomeningocele. Por supuesto, esto iba dependiendo, como bien mencionábamos, la gravedad, podría ser un mielomeningocele o un solo meningocele, ¿verdad? Pero pues al ver las complicaciones que causaba el no prevenir los defectos en el tubo neural, así es como nos brincamos hasta la primera parte de la prevención primaria para evitar precisamente llegar a la fase de una rehabilitación y quedarnos con secuelas. Entonces vamos dándonos cuenta que en realidad la rehabilitación pues también estaba como inmiscuida desde la prevención primaria. ¿Qué pasa también en la prevención secundaria? Un paciente que ya tenemos diagnosticado con diabetes, que podemos darle la explicación clara de cuáles son las complicaciones de la diabetes, no simplemente como mencionaba antes el doctor, ¿verdad? Un evento cerebrovascular, le damos la pastillita para mejorar o controlar la presión. Igual, ¿verdad? Si tenemos la triada de darle el tratamiento farmacológico, una adecuada alimentación, una actividad física adecuada, ¿verdad? Explicarle a los pacientes las complicaciones, ¿verdad? Renales, oculares, en las posibles neuropatías diabéticas que pueden existir y la importancia desde que diagnosticamos al paciente de explicarle qué cuidados debe tener consigo mismo. Como por ejemplo, el evaluarse los pies todas las noches, ¿verdad? Para evitar que secundaria a una neuropatía diabética el paciente se lastime y lo descubra hasta que tengamos una úlcera. Y puede ser que ni siquiera ahí y que se descubra esto hasta que el paciente ya fue amputado. Entonces, pensando en todo esto, nos damos cuenta que en la prevención secundaria también podemos hacer injerencia en prevenir la discapacidad a través de la rehabilitación. Y pues ya en la prevención terciaria, pues eso sí, ahí es donde siempre nos ubicábamos en rehabilitación. Un paciente como por ejemplo una lesión medular, ya sea tetrapléjico o parapléjico, ¿verdad? Prevenir las úlceras por presión, prevenir las contracturas y volver a este paciente lo más independiente y funcional posible. Aquí no es simplemente un paciente en silla de ruedas, sino es un paciente en silla de ruedas jugando. Entonces,
llevarlo a su máxima independencia laboral, personal, en actividades de ocio, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos viendo que en realidad la rehabilitación no podemos dejarla como en el último eslabón, sino debemos considerarla desde los primeros inicios que miramos, inclusive la prevención primaria. Pero, ¿qué pasa si no pensamos en prevenir la discapacidad desde un inicio? Vamos a poner pequeños ejemplos, pacientes con Guillain-Barré, o podría ser aquel paciente, tal vez el paciente politraumatizado, o ustedes imagínense algún paciente que requiere ventilación mecánica invasiva, ¿verdad? Que ha estado en intensivo o sin movilización, ya sea por sedantes o por el estado neurológico del paciente, y pues que lo dejamos, ¿verdad? Ay, bueno, vamos a esperar a que el paciente pues salga intensivo, que esté estable, que se mejore, ¿verdad? ¿Qué va a pasar entonces con las posturas? Si nadie se preocupó de prevenir que los pies tuvieran una contractura en equino, que nadie se preocupó de prevenir una buena posición, una posición funcional en las manos, cuando este paciente salga de intensivo o se logre ya volver al estado de conciencia, ¿qué vamos a tener con el paciente para rehabilitarlo? Bien decía el doctor, ¿verdad? Ya con el paciente contracturado, ya con un paciente con secuelas, ¿cómo va a ser el proceso de rehabilitación de este paciente? ¿Podemos hacer algo por él? Claro, sí podemos. Pero el proceso de rehabilitación va a ser mucho más largo, mucho más complicado, que si desde el inicio hubiéramos pensado, bueno, el paciente está estable, no necesito ingresarlo ahorita de emergencia a cirugía, ¿verdad? Puedo colocarle posturas adecuadas para que a pesar de la poca movilidad o de del estado en el que esté, prevengamos otras complicaciones que pueden surgir posteriormente. Entonces, inclusive en estados media vez el paciente no necesite como tratamiento quirúrgico de inmediato, ¿verdad? Si el paciente está en un estado en que no es adecuado la movilización, pues las buenas posturas pues son más que suficientes. Si el estado del paciente lo permite, las movilizaciones pasivas, o sea que alguien más externamente lo realice para evitar las contracturas, pues ya son medidas de prevención, todas coordinadas, pues obviamente, como bien decía el doctor, por alguien experto en rehabilitación. ¿Qué pasa también cuando tenemos un paciente que ha tenido un evento cerebrovascular? Pues muchas veces, mencionaba el doctor, le damos la pastillita, le mejora la presión, que le vaya bien a casita, ¿verdad? Y entonces tenemos pacientes en sillas de ruedas que no se movilizan, pacientes que quizá antes eran muy activos, quizás hasta laboraban, pero ahora los encontramos en esta manera. Entonces, si no pensamos en rehabilitación, pues así va a estar el paciente, así se va a quedar en esa silla de ruedas, sin movilizarse, sin ver qué potenciales tiene todavía el paciente. Sin embargo, si logramos pensar un poquito en rehabilitación, pues podríamos lograr, dependiendo del grado por supuesto, una ambulación, tal vez no una ambulación normal, una ambulación con asistencia, pero podríamos intentar eliminar la silla de ruedas y hacer algo más funcional, hacer inclusive adaptaciones. Adaptaciones son todas aquellas cosas que se utilizan, ¿verdad? En este caso, si ustedes ven, el paciente pues no logra hacer como completar un puño, sin embargo tiene un como cinchito, un como velcro, donde va conectada la cuchara, y de esta manera, aunque el paciente no haga una prensión adecuada, le permite a él lograr alimentarse de una manera independiente, que si logramos recordar, pues nos recuerda, mejor dicho, recordamos las primeras diapositivas que buscábamos pues esta independencia del paciente. ¿Qué pasa también en pacientes que han sufrido alguna quemadura? Muchas veces el mismo paciente por la quemadura, inclusive los familiares o nosotros mismos, pues miramos al paciente quemado y sabemos lo doloroso o observamos lo doloroso que puede ser y pues nadie queremos moverlo, ¿verdad? Y si el paciente está pues muy cómodo en triple flexión, ¿verdad? En una posición como de fetal, pues ahí lo dejamos, ¿verdad? Porque el paciente tiene mucho dolor, tiene mucha incomodidad. Sin embargo, ¿qué pasa si en esta etapa no pensamos nosotros en la rehabilitación? ¿En qué va a pasar cuando este paciente, la piel empieza a cicatrizar, las cicatrices tienden a ser retráctiles? Entonces, si se dan cuenta aquí en esta imagen, el paciente no logra hacer una abducción completa del brazo,
no porque la articulación esté lastimada. Si ustedes se fijan, aquí tiene precisamente esas cicatrices que están retrayendo y que no permiten que el paciente se movilice adecuadamente. Entonces, si yo posiciono bien a este paciente que tiene una quemadura en una posición funcional, de tal manera que a pesar de la quemadura y a pesar de la regeneración pueda hacerlo de una manera en que le permita movilizarse posteriormente mejor, entonces pues no vamos a necesitar tratamientos quirúrgicos como en el caso de este paciente, que sí se necesitó pues hacer una cirugía para liberar precisamente esa cicatriz contráctil o retráctil que estaba limitando el movimiento del paciente. Y eso es como muy común cuando miramos pacientes con quemadura, porque como insisto, los miramos con mucho dolor, nadie los quiere tocar, ellos por la misma quemadura, uno como que se encierra, ¿verdad? Sin embargo, pues es de suma importancia poderlos posicionar de una manera adecuada para no tener estas complicaciones posteriormente. ¿Qué pasa también con los trastornos? Si se dan cuenta, hemos ido tocando pues un poquito de diferentes patologías para que sin importar la especialidad donde ustedes se desenvuelvan o el área donde trabajen, pues puedan ir tomando ideas, ¿verdad? El trastorno del desarrollo, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos en el perímetro cefálico, en la talla, el crecimiento, el peso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa también con el desarrollo psicomotor del niño? Tenemos también pues muchas veces el problema de que la baja estimulación en pacientes, dependiendo del área donde estén, pues a veces puede generar que los procesos de desarrollo sean de una manera pues más lenta. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos pues indagar un poquito más en cómo está el desarrollo psicomotor de ese niño, en qué edad empieza a caminar, bueno, desde qué edad sostiene cuello, muchas veces esas cositas sí las miramos, pero cómo va con el lenguaje o cómo va en la actividad manual, ¿verdad? Nos fijamos mucho en lo motor grueso, en ya camina, ¡ay, qué bueno! Y tal vez no toma objetos con las manos, tal vez ya es la edad que debería hacerlo y no lo realiza. Entonces, pues esta es la escala de Dean, que también si nos recordaremos en pregrado la revisamos, ¿verdad? La escala del desarrollo integral del niño, pues que nos va orientando, dependiendo de la edad, las áreas motora gruesa, motora fina, lenguaje, cognición, ¿verdad? Que nos puede ir orientando un poquito de cómo ir evaluando, porque a veces, pues, tener todo esto en la cabeza, pues a veces es difícil, pero tener guías que nos puedan ayudar a ir viendo el desarrollo de los niños, pues puede ayudarnos a detectar a tiempo algún retraso y poder referirlo adecuadamente a más corto tiempo. Finalmente también con las fracturas, pues si nos damos cuenta esta paciente pues tiene una fractura, no sabría decirle en realidad si era de mano, de muñeca, sin embargo pues tenemos muchas veces a los pacientes con una fractura que se inmoviliza y se les dice, por favor haga reposo. Bueno, ¿reposo de qué? ¿Reposo hasta cuándo? ¿Reposo de dónde? Entonces, pues el paciente pues prefiere prevenir, más cuando ya son adultos, ¿verdad? Bueno, no, si fue la mano, pues mejor yo no muevo el brazo, yo lo dejo aquí quieto, yo no lo muevo, porque no vaya a ser que algo pase, ¿verdad? Sin embargo, pues al no dar a veces las indicaciones de qué tanto podemos mover o de dónde era el área de que teníamos el reposo, pues esta paciente, que tal vez su complicación era simplemente en la mano, pues puede desarrollarnos una capsulitis adhesiva por la falta de movilidad, un hombro congelado, ¿verdad? Y después, pues no solo estar tal vez ya retiramos el yeso, la paciente ya no tiene la fractura ya pegó, ya consolidó, diría, según la clase que veníamos anteriormente, pero ahora tenemos el problema de que también tenemos dolor en hombro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pensamos en este momento en la complicación que podía surgir de no movilizar el resto de la extremidad que no tenía ninguna indicación de tener el reposo, que sí se podía movilizar, que la parte enyesada era la única que teníamos que cuidar, pero que como la paciente no lo sabía, pues prefirió hacer reposo de toda la extremidad y pues después tenemos la complicación de que además de rehabilitar una mano, tenemos que rehabilitar también probablemente un codo y un hombro. Entonces nos vamos dando cuenta que en realidad la rehabilitación no es solo responsabilidad del médico rehabilitador, sino es responsabilidad de todos. De todas las áreas de la medicina donde nos desenvolvamos, no debemos simplemente quedarnos con la remisión de signos y síntomas, sino también valorar
cuáles pueden ser las secuelas que van a quedarle a nuestro paciente según la patología que estemos viendo, para que de esa manera pues realmente conformar, como mirábamos hace un momento, la rehabilitación no es solo de un pequeño grupo, todos podemos ser parte de esta rehabilitación, si así lo queremos. Entonces, ¿cuándo debemos iniciar en realidad el proceso de rehabilitación? Yo creo que esta la hemos ido como respondiendo a lo largo, pero vamos a dejar como en claro que lo mejor para iniciar la rehabilitación es lo antes posible. Dependiendo de la patología que tenga su paciente, dependiendo de la complicación. Sin embargo, ya vimos con los ejemplos que hemos ido observando que si no pensamos en rehabilitación desde un inicio, las complicaciones pueden ser mayores. Y pues esto precisamente de pensar en rehabilitación e iniciarla lo antes posible es con el objetivo de reducir la discapacidad secundaria. Y precisamente la discapacidad secundaria no va a ser más que el no pensar un enfoque global en nuestro paciente, ¿verdad? Si nosotros en realidad no le damos un enfoque global y desde un inicio no pensamos en todas las complicaciones que la enfermedad que estamos tratando puede causar, entonces ahí es donde tenemos una discapacidad secundaria, algo que no generó de por sí la enfermedad per se, pero sí el manejo que solo nos centramos o en el corazón o en el cerebro o en el riñón y no en el cuerpo humano holísticamente. Vamos a ver también que muy frecuentemente miramos síndromes de desacondicionamiento físico o síndromes también por desuso conocido, ¿verdad? Donde no solo afectamos una parte del cuerpo, sino que si se dan cuenta, pues todas las áreas del cuerpo pueden ser afectadas. El sistema musculoesquelético, del 1 al 3% de fuerza muscular se pierde con un día de encamamiento, de permanecer pues en cama, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes pacientes que están en los servicios de intensivo o simplemente de encamamiento, pero que la actividad física reduce cuando uno está interno en un hospital. El gasto cardiovascular, ¿verdad? También hay una redistribución, también por eso es importante el cambio de posición, principalmente para prevenir la hipotensión ortostática cuando ya movilizamos más a los pacientes. Metabólico también se altera, el respiratorio, muchas veces el paciente entra por una complicación y cuando miramos ya tiene también algún problema pulmonar, ¿verdad? Gastrointestinal, un tránsito intestinal más lento, el geniturinario, el nervioso, las compresiones por la misma falta de movilización, las compresiones de nervios, lesiones en la piel, las úlceras por presión y pues obviamente el psicológico, como hemos visto, pues no solo podemos enfocarnos en lo físico, sino también en lo biopsicosocial. Entonces este aspecto emocional del paciente, estar todo el día sin mayor movilidad o sin mayor actividad, pues también entra dentro del síndrome de desacondicionamiento físico. Entonces, vamos viendo que es importante recordar que el movimiento es vida. Para quienes les gusta un poquito el cine, pues recordarán esta frase dicha por Brad Pitt en Guerra Mundial Z. Sin embargo, antes de que él lo dijera, en 1787, el doctor George Lucas Champier, perdón por la pronunciación, hizo pues un tratado de las fracturas con masaje y movilización, no inmovilización, y movilización. Así como también sacó un artículo que hablaba sobre el movimiento es vida, cómo tratar los problemas musculoesqueléticos, no con el reposo, que era como se tenía en esa época, ¿verdad? Como se trataba, sino con la actividad física. Entonces, pues, gracias al doctor, ¿verdad? Recordamos esta frase, el movimiento es vida, y es algo que podemos aplicar también con nosotros, tanto para nosotros como para nuestros pacientes, ¿verdad? El movimiento es vida y podemos entonces ayudar a prevenir más complicaciones cuando damos una movilización, por supuesto una movilización orientada, una movilización adecuada, con todos los conocimientos médicos y de rehabilitación para que esto sea de una manera segura. Entonces, pues, recapitulando un poquito lo que llevamos, nos damos cuenta de la importancia de la rehabilitación
desde el inicio, no hasta el final, no ya cuando el paciente pues ya tiene secuelas establecidas, sino antes para prevenir precisamente estas secuelas y de tampoco no solo de un grupo de la rehabilitación, no solo de fisioterapia, no solo de terapia ocupacional, sino de un grupo realmente conformado de todos los médicos, de todas las áreas de terapistas, de todas las ciencias, tanto de la salud como de otras ciencias, ¿verdad?, que involucren en esta prevención. Y pues esto era para recapitular un poquito, y también es importante pues que todo esto que a veces miramos sus avances, que muchas veces podríamos decir, bueno, es algo muy subjetivo cómo vamos avanzando o cómo vamos mejorando, y en esto pues espero poder responder un poquito o ampliar un poquito la respuesta de quien nos preguntaba de cómo era la mejoría del paciente. Pues también es para nosotros importante ver cómo va mejorando el paciente, como bien decía el doctor, las juntas multidisciplinarias de tener a todo el equipo teniendo pues los conceptos o ver los avances que ha tenido en cada área, pero pues esto también necesitamos hacerlo de una manera objetiva. En medicina pues todo nos gusta de una manera una manera más científica. Entonces pues vamos a ver que para eso contamos con escalas funcionales. Las escalas funcionales es la valoración objetiva de las capacidades de ejecutar acciones que componen nuestro quehacer diario. ¿Y cuál es el objetivo de tener estas escalas funcionales? Pues determinar la capacidad de la persona para realizar actividades de la vida diaria de forma independiente. Ya revisamos un poquito adelante en la presentación, el término de independencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que estas escalas funcionales nos ayudan a hacer objetivo lo subjetivo, en ver realmente cómo va avanzando ese paciente y qué mejorías ha tenido. Entonces, las escalas funcionales pueden ser escalas básicas de la vida diaria, que son precisamente las elementales, ¿verdad? Vestido, baño, autocuidado, las actividades que son instrumentales de la vida diaria, que son ya relacionadas al entorno, el cómo me voy a desenvolver, los cuidados de tener con el dinero, del yo poder estar preocuparme yo mismo por los medicamentos que debo tener, el cómo desenvolverme un poquito también con la sociedad. Las actividades avanzadas de la vida diaria, que es el desempeño del trabajo, el estudio y el ocio, ya enfocado directamente a lo que el paciente realizaba, ¿verdad? Y también escalas específicas que según la patología podemos encontrar pues variedad de patologías y de escalas ya realizadas específicamente para dicha patología, ¿verdad? Para evaluar la evolución de una manera más objetiva. Estas escalas pues pueden ir variando dependiendo de la literatura donde ustedes revisen, sin embargo pues vamos a encontrar siempre las escalas funcionales este afán de querer hacer objetivo lo subjetivo. Como para mencionar alguna de ellas, pues vamos a ver Bartel. Es una escala funcional, ¿verdad?, que mide 10 aspectos: la alimentación, el baño, el vestido, el aseo, el uso del sanitario, el control de la defecación y la micción, la deambulación, el uso de escaleras y las transferencias. A transferencias nos vamos a referir a cómo se traslada el paciente de la silla a la cama, de la cama al inodoro, perdón, de la silla al inodoro, ¿verdad? Esas transferencias, ¿verdad? Y aparte, pues la deambulación, esa sí es la marcha. Y pues Bartel pues nos da una puntuación hasta 100 puntos, de 0 a 100 puntos, donde vamos a ir viendo que entre más baja sea la puntuación, pues vamos a tener una dependencia mayor en el paciente, y entre más alto, una independencia. Y si se dan cuenta aquí, está entre paréntesis 90 en silla de ruedas, porque también tomamos en cuenta aquellos pacientes que son independientes, a pesar de tener la discapacidad, ellos pueden movilizarse, hacer todas sus actividades en una silla de ruedas, ¿verdad? Entonces es una independencia igual, funcional y máxima. También tenemos la medida de independencia funcional, que es otra de las escalas de las actividades de vida diaria, que pues esta vamos a tener 18 ítems o 18 preguntas que van a clasificarse en 7 rubros, ¿verdad? En independencia total se puntea como 7 y en asistencia total la punteamos como 1. Entonces, pues aquí vamos viendo que vamos igual de 1 a 7. Y estas 18 áreas, 18 preguntas van a ser divididas en áreas de autocuidado, control de esfínteres, movilidad y transferencias, locomoción, comunicación y cognición social. Entonces, ustedes ven el cuadrito de aquí a la par, pues este cuadrito es el que se va como indicando si el paciente pues es dependiente, pues en el cuadrito 1, digamos, y si el paciente es independiente, pues en el cuadrito 7. Entonces, en realidad, pues este es básicamente una
mezcla de estos componentes. También tenemos para las actividades instrumentadas la escala de Lowen-Brody, que pues también ya no son solo las actividades básicas del paciente, sino que ahora vamos un poquito más allá, ¿verdad? El uso del teléfono, el preparar comida, no simplemente alimentarse por mí mismo, sino yo poder preparar la comida que me voy a comer, el cuidado de la casa, el ir de compras, el transporte, el lavado de ropa, la medicación, como les mencionaba, pues ser el consciente de yo saber cómo me tomo tomar mis pastillas, cada cuánto, qué días, y el uso del dinero, ¿verdad? Entonces, ya aquí vamos integrando más cositas que no solo van a ser de actividades básicas, sino ya un poquito de actividades que van a relacionarnos y van a ser pues un paso más independiente al paciente. Entonces, vamos a ver que si desconocemos la importancia de la rehabilitación, pues no vamos a comprender la trascendencia que tiene para las personas y la sociedad. Como vieron, estas escalas pues nos ayudan a hacer más objetivo todos los avances que tiene el paciente y hacerlo, buscar esa independencia, la mayor funcionalidad y mayor independencia posible según la patología que tenga el paciente, ¿verdad? Muchas veces no podemos a veces aspirar que el paciente tenga una recuperación total si la lesión ha sido grave o ha sido completa, ¿verdad? Entonces, pues esto depende mucho en realidad de las patologías, como bien mencionábamos, de cómo se va el proceso de rehabilitación. Sin embargo, esto no quiere decir que si el paciente tiene mucha discapacidad, no vamos a rehabilitarlo, al contrario, en realidad en rehabilitación nos gusta enfocarnos en lo que sí hace el paciente, en la capacidad residual, en esas cosas que a pesar de tener la dificultad, sí logra realizar, y eso es lo que intentamos potencializar con todo el equipo de rehabilitación, hasta donde nos permita las complicaciones o la patología de base. Bueno, entonces pues vamos viendo un poquito de esto de rehabilitación. Y pues es importante que si ahora vamos interesándonos por la rehabilitación y por pensar en esto desde un inicio, pues ver también, como bien hacían la pregunta, pues qué hacemos cuando ya detectamos o cuando ya estamos considerando que el paciente pues tiene alguna complicación. Pues entonces, ¿a dónde podemos referirlos? El doctor Herrera pues hacía una referencia de que en el Hospital San Juan de Dios pues contábamos con varios integrantes del equipo que él mencionó, ¿verdad? El hospital, pues, tanto en el Hospital Roosevelt como el Hospital General San Juan de Dios, pues se atiende tanto al paciente en encamamiento, ¿verdad? Que el paciente que ya está interno y que nos hacen la consulta de rehabilitación, como también paciente que llega a consulta externa referido de alguna otra disciplina, ¿verdad? Para pues prevenir y rehabilitar en todo lo que podamos a los pacientes, ¿verdad? Ambas áreas cuentan, pues, obviamente, con el médico rehabilitador que coordina los equipos, con técnicos o licenciados en fisioterapia, en terapia ocupacional, psicología. El Hospital San Juan de Dios, como bien decía el doctor, cuenta con un área de educación especial. En el Hospital Roosevelt se cuenta con un área de electrodiagnóstico también, ¿verdad? Para ir complementando pues todas estas actividades. También el Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación, a un costado del Hospital Roosevelt, muchas veces lo conocemos como el Hospital de Infectología, pero no sabemos la segunda parte del nombre, que es rehabilitación. En realidad este hospital está creado precisamente para la atención a niños, ¿verdad? Menores de 12 años, se les atiende en estas áreas, que pues la concepción al inicio fue pues precisamente más basada en rehabilitación que en infectología, pero a lo largo del tiempo pues se ha ido dando pues esta combinación, pero aunque no lo reconocemos muchas veces por el término rehabilitación, es un área donde podemos referir a los pacientes pediátricos y que además cuenta con área de encamamiento propia del departamento de rehabilitación, donde se puede quedar en los casos que amerite, ¿verdad? Pacientes pediátricos internados por el área de rehabilitación, no por el área de pediatría. Y también contamos pues en el Hospital Nacional de Ortopedia y Rehabilitación, el doctor Jorge Fonán, que pues también
cerca en la 13 calle Primera Avenida, cerca del Hospital General San Juan de Dios, pues que también nos brinda un servicio de rehabilitación que también cuenta con un área de encamamiento para pacientes exclusivos de rehabilitación. Entonces vamos viendo que en realidad pues hay áreas donde podemos, o hay hospitales donde podemos referir a nuestros pacientes. Preguntaban un poquito sobre qué hacemos en áreas más alejadas. Pues también pacientes que tengan acceso al ICS, ¿verdad? Tanto el ICS de Pamplona como hay ICS en departamentales que pueden brindar también la atención en rehabilitación. Pues sí, también contamos con el apoyo de Fundabien, ¿verdad? Que pues está, como bien decía el doctor, aparte de estos centros, hay otros centros que se han abierto viendo la necesidad, el deseo de poder pues ayudar a los pacientes con discapacidad. Y pues aprovechando que estamos ahorita en las Olimpiadas, ¿verdad? Quería pues presentarles un video. Este video es de las Paralimpiadas en el 2002, pero es muy interesante y me gustaría pues que lo viéramos. Así que voy a pedir si… Muchas gracias. Do it again. 10 more reps. Let's go. Vale, ya va. Venga. Tires. Get back in the pool. Gracias. Bueno, este video, pues, como vieron, pues fue hecho por Samsung, pero no es para hacer promoción, pero me gustó ver la reacción en sus rostros mientras pasaba el video. Cuando esto lo miramos con estudiantes de medicina y los interrogo sobre qué percepciones tienen sobre el video, me comentan a veces pues mucha admiración, ¿verdad? A veces realizan actividades que ni nosotros a veces realizamos o se les exige igual que a cualquier otra persona, y por qué no, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay en ellos? Entonces, esto es un poquito para que pensemos en estos pacientes tuvieron acceso a una rehabilitación. El médico que los atendió, pues pensó en la rehabilitación cuando los atendió, se integró a un grupo, ¿verdad? Y se lograron destacar ahora como atletas. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto, porque no es lo que nosotros hagamos, no este conocimiento nuevo o lo que determinemos hacer con los pacientes, que ahora evaluemos, que veamos aquellas secuelas o que pensemos ya en esas secuelas, puede hacer el cambio, la diferencia de cómo va a evolucionar la vida de este paciente. Entonces, me alegro pues que espero que hayan disfrutado el video, ¿verdad? Y que les haya inspirado también un poquito de ver todo lo que se puede lograr hacer, ¿verdad? No hay limitaciones, se puede trabajar mucho en todas las áreas. Como les decía, no nos centramos en lo que no se tiene, sino en lo que hay y en potencializar, en explotar al máximo esa capacidad que tenga el paciente, por mínima que sea, por pequeñita que podamos creer que sea la posibilidad de rehabilitarlo. En esa pequeñita posibilidad es donde nos aferramos y trabajamos en ello.
Y pues les agradezco su atención y dejo el espacio abierto.